Argentina y el vínculo de la agenda laboral justamente con la vida cotidiana de los argentinos. Hace días, sí, estuvimos recuperando muchos datos, comentándoselos a ustedes, pero queríamos hablar con el ministro bonaerense. Walter, bienvenido. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, te saludan acá en la 530. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí Andrea, Víctor, saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, sí. Walter, estuvimos toda la semana, recién lo comentaba, y ya venimos del anterior, ¿no? Visitando y revisitando cifras. Un poco también a raíz de el mensaje de Cristina del 9 de julio, ¿no? Que fue muy contundente, que apuntó directamente al endeudamiento, a la crisis que estamos afrontando en este momento y que según ella destacó, por lo menos los dos próximos gobiernos, ¿no? Van a estar sumidos en esta conflictividad por el endeudamiento, ¿no? Y por el modelo que quiere instaurar este gobierno, que es un modelo para pocos, ¿no? Para un 30%, dijo ella, el más rico de la Argentina. La pregunta para arrancar tiene que ver justamente con esto, ¿es posible que después de todos los cambios vertiginosos que venimos sufriendo, ¿no? Digo sufriendo porque lo veo de ese modo como sociedad desde que asumió Javier Milei, hayan llegado para quedarse? ¿O el peronismo, el campo nacional y popular, tiene todavía herramientas para recuperar esos lazos de los trabajadores con sus empleadores, esos lazos de los trabajadores con los sindicatos? Se habla mucho de esto, ¿no? De que vamos hacia otro modelo de relación laboral y se lo naturaliza mucho. No, mirá, yo lo que les puedo comentar a ustedes, a la audiencia, es primero que estamos en otra etapa en términos de proceso, ¿no? De lo que significa el industricidio del presidente Milei. Todo lo que era adelanto de vacaciones, un periodo de suspensión, recortes de jornadas diarias, jornada semanal, eso hace aproximadamente un mes y medio que es otra etapa. Uh-huh. Lamentablemente entramos en otra etapa que es mucho más dura para los trabajadores y las trabajadoras, para el pueblo trabajador, que es el proceso de despidos, ¿no? Nosotros hoy tenemos desde la pequeña y mediana empresa hasta grandes compañías en términos multinacionales, donde por una ecuación de la economía, en tema del dólar, tenés grandes compañías que están trayendo sus propios productos de otras sucursales, importándolos y no produciendo en la República Argentina. Básicamente, la gran mayoría de estas compañías, de estas empresas, están radicadas en la provincia de Buenos Aires. Más del 50% de la producción nacional se realiza en la provincia de Buenos Aires. Por eso es que este proceso de industricidio afecta notablemente al pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y después, con respecto a las relaciones laborales, bueno, hay una cuestión desde la ley de bases, ¿no? Vos tenés una ley de bases donde hay políticas extractivistas, donde le da privilegios a estas compañías, y estos privilegios son similares a lo que fue el proceso de la forestal, ¿no? Donde empresas con extractivistas, como el caso de la forestal, ¿no? El caso de la industria del quebracho, donde en términos impositivos no dejaron absolutamente nada para las provincias del Chaco, Santa Fe y la República Argentina, con su propia moneda, su propia policía, sublevándose los trabajadores ante una explotación donde hubo 500 trabajadores asesinados. Bueno, eso es parte de la ley de bases, y después, obviamente, el recorte de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, es atentar contra la producción del trabajo y atentar con esto que vos planteabas en la pregunta, ¿no? Sí. El hecho de volver, como yo interpreto, de volver al sujeto. Bueno, el sujeto trabajador. Sí. El sujeto trabajador es algo sujeto central del movimiento, que yo entiendo que por ahí en algún momento se puso la juventud, los sectores juveniles, y no se ponderó el trabajador y la trabajadora. Uh-huh. Y en esto también me parece que ante la memoria colectiva histórica,
es lo que nosotros, yo como militante peronista, obviamente que nosotros apelamos, recurrimos y sostenemos, que es el pueblo trabajador en autodefensa, el pueblo trabajador más allá de que nosotros hemos tenido no solo una derrota política, sino una derrota cultural. Entendemos que es por ahí, entendemos que con recibo de sueldo, sin recibo de sueldo, somos todos trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeras. Y me parece que esta pelea cotidiana es la que está dando la clase trabajadora, la que da la pelea, más allá de sus dirigentes, más allá de sus organizaciones, en su colectivo es el pueblo trabajador. Y yo creo que todos los días, ¿no? Bueno, hoy tenemos una movilización donde gran parte de los compañeros y las compañeras están defendiendo el su proceso trabajo, de la salud, y su puesto de trabajo. La salud, los puestos de trabajo. Y hay algo, Andrea, que no sucede en los 90, que no hay deserción. O sea, la dirigencia sindical, hombres y mujeres del movimiento obrero, básicamente los que están en el territorio, no pasa como en los 90, que desertaron a sus obligaciones, a su representatividad, todo lo contrario. Hay todo un recambio generacional, lo quiero subrayar, de compañeros y compañeras que entendieron el proceso y vivieron el proceso de los 12 años de Néstor y Cristina, que sin cambiar una coma la ley de contrato de trabajo se generaron 5 millones de puestos de trabajo, donde después tuvieron el macrismo, obviamente, que hicieron sus primeras experiencias en tener un gobierno de derecha y ahora uno de extrema derecha. Bueno, todos, yo soy el primero que me anoto, apelamos a ese recambio generacional, que es el que mantiene vivo y latente lo que significa para nosotros un pueblo trabajador en defensa de sus derechos, en defensa de sus intereses. Bueno, montón de preguntas tengo a partir de tu respuesta, Walter, pero voy a enfocar por algo que nos tiene a todos muy inquietos, ¿no? Y que tiene que ver con lo comunicacional, también vinculado con la agenda del trabajo, con la agenda de los derechos laborales, los derechos también, ¿no?, de los jubilados y las jubiladas, ¿no? Que tiene un poco de conexión con esta gran crisis que estamos atravesando. Y es en qué momento, ¿no?, se pierde de vista a aquellas personas que se fueron quedando sin derechos, ¿no? Ayer en estos últimos días conocimos cifras acerca de cuántos argentinos están trabajando en la informalidad, es decir, cuántos no tienen trabajo registrado. Y bueno, según algunas cifras son el 50%, según otras son el 42%, el 40%. ¿Qué pasa con esa masa de trabajadores? ¿Cómo hay que incluirlos, hay que integrarlos, hay que darles otras respuestas para que sí tengan derechos como el resto de los trabajadores? Porque se habló mucho, ¿no?, hasta acá de, bueno, al fin y al cabo yo no tengo nada de eso, así que no voy a perder nada. No, la verdad que es muy interesante tu pregunta, y la respuesta es bastante amplia en términos también de que lo primero que se me ocurre es lo que decía Raimundo Ongaro a los fines de la resistencia peronista, ¿no?, cuando hablaba de la politiquería. Bueno, nosotros dentro del movimiento tenemos un grupo bastante importante de compañeros y compañeras que se dedican a la politiquería. Y la politiquería te saca de la agenda común, de la agenda colectiva, de la agenda que te interesa a vos, a mí y al pueblo trabajador, que es cómo llegamos a fin de mes, cómo tenemos un salario digno, cómo tenemos ese trabajo digno con derechos. Bueno, eso fue lo que se fue corriendo de agenda, y que hoy imperiosamente, cuando uno discute la unidad, uno se pone rápidamente de acuerdo cuando la agenda de la unidad es la colectiva, es la necesidad del pueblo trabajador. Bueno, me parece que nosotros, en mi opinión como militante, me parece que nosotros tenemos que retomar esto. Y en esto es lo que de alguna forma u otra estamos tratando de configurar entre muchos compañeros y muchas compañeras algo que retome la concesión movimentista. ¿No? Yo te digo esto, mirá,
y lo digo como una cuestión de rever un montón de cuestiones. Mira, nosotros hoy somos, yo interpreto esto, que somos el partido peronista de los militantes. Y nosotros tenemos que volver a ser el movimiento peronista del pueblo trabajador. Bueno, ese es el gran esfuerzo, ese es el gran desafío, y también es algo que, a ver, el movimiento cobija, abraza a la centralidad del sujeto. El sujeto es el trabajador y la trabajadora. Insisto con esto, con recibo de sueldo o sin recibo de sueldo. Sí. Pero lo que no podemos resignar nosotros en uno de los países más ricos del mundo, tener esta concesión del precariado, de los excluidos del sistema global, financiero económico global, porque nosotros, a ver, ayer lo charlábamos en un congreso de producción en Mar del Plata. A ver, en el año 55, uno de los factores del golpe militar de la fusiladora fue porque Argentina en el 55 exportaba uranio potenciado, que hoy sería imposible hacer. Entonces, nosotros, a ver, esa utopía se tiene que retrotraer a lo que nosotros ya hicimos como movimiento. Entonces, si el movimiento vuelve a configurar eso, la centralidad del trabajo, el trabajo digno, porque los recursos no generan la posibilidad de hacerlo, tenemos que retomar eso. Por eso también que esto que vos planteas en tu pregunta, es decir, ¿por qué voy a luchar por un derecho que yo no lo tengo? Sí. Bueno, lo que hay que decir es que sí lo podamos tener porque tenemos unas riquezas naturales muy contundentes y no podemos ser como el Congo, donde hay riquezas naturales y un pueblo. Claro, porque Walter, la derecha sumergido en la pobreza. La derecha justamente le dice al electorado, al pueblo argentino, que vamos a estar mejor, ¿verdad? Y hay una porción de la población importante que le cree, a pesar de que cada vez estamos más afuera del mercado laboral, afuera con la salud arruinada, con la gente que no llega a fin de mes. Y el peronismo, ahí recién nos diste una pauta, ¿no? Hay que decir esto, ¿no? Hay que decir que se puede como ir hacia lo... te estoy contando un poco todo lo que fuimos hablando estas semanas acá al aire, ¿no? Y que tiene que ver con que también nos da mucha curiosidad saber cómo están pensando la agenda, ¿no? La agenda laboral en este caso. De qué le van a... cómo enfrentar al electorado, ¿no? ¿Cuál es la promesa? Es como que hay una necesidad de promesa. Sí, a ver, a mí me parece que... No sé si se entiende lo que planteo. No, te entiendo, y aparte decir también que este proceso, ¿no?, que va de la mano de la ley de base, que va del lado de política extractivista, lo que quiere y pretende llevar a los trabajadores y a las trabajadoras al preperonismo, sí, ¿no?, sin derechos y sin conquista. Y después también los roles y tareas, ¿no?, como decían en el movimiento, roles y tareas. A ver, y en esto de generar las expectativas y no prometer, sino comprometerse a hacer lo que ya hicimos, y también en no tener esa falsa concepción de ser el preceptor bueno del recambio generacional. ¿No? Yo tengo que, como militante, tengo que saber decir que no, y tengo que saber decir qué es lo que realmente queremos y qué es realmente lo que nosotros hicimos. Pero insisto con esto, tenemos que salir de la agenda de agendas que no determinan, no discuten y no potencian lo común, lo colectivo, del contexto del movimiento. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo estás? Todo bien. Walter, vos decías que estamos asistiendo, lo venimos diciendo nosotros también, a un industricidio en la Argentina y que el 50% de la producción se concentra en la provincia de Buenos Aires. ¿Tienen ustedes cuantificado cuántas empresas pequeñas, medianas y grandes cerraron en la provincia de Buenos Aires y a cuánto se eleva el desempleo, sobre todo en el conurbano bonaerense? No, mirá, el registro de pequeña y mediana empresa, nosotros estamos hablando de más de 10.000 pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas o están a punto de hacerlas, un promedio general. Y después ahí, cuando
el análisis que hacía, nosotros estamos en el conurbano, que es digamos, el proceso industrial más potente de la República Argentina, estamos en casi 2 dígitos de desocupación. Y hay algo que no se dice, pero sí es real, que a los trabajadores registrados tenés que hacer un cómputo que es histórico, ¿no? Que lamentablemente ya viene de los 90 y uno por eso lo aprendió. Son casi 2.8 más de trabajadores de la changa, del trabajo no registrado, que del que viene a cortar el pasto. Ese también se queda sin trabajo. Claro. Entonces, estamos hablando de nosotros en la provincia de Buenos Aires, decimos, tenemos aproximadamente 200.000 trabajadores, teniendo en cuenta que el último año de un gobierno nacional y un gobierno provincial, nacional y popular y peronista, nosotros en la provincia logramos tener y potenciar 130.000 puestos de trabajo industriales, que ya los perdimos en este año y medio de Milei. No solo que lo perdimos, sino que lo superamos. Entonces, la verdad que más allá del esfuerzo que hace Axel, ¿no? un gobierno que tiene un problema de ahogo financiero, ahogo económico, estamos dando la pelea, estamos dando la batalla a como dé lugar. Obviamente con muchas dificultades, ¿no? Si yo te planteo, te digo, mira, en la provincia de Buenos Aires ahora hay una ley que se va a reglamentar, donde es el registro a grandes inversores, donde en este registro se va a dar una ayuda financiera, impositiva, fiscal. Esto va en contra del RIGI nacional, pero estamos peleando contra la corriente. Hay situaciones muy difíciles. Un ejemplo, la cosecha de la cebolla en el sur de la provincia de Buenos Aires, obviamente que no tiene notoriedad comunicacional, pero se levantó el 20%, y lo hicieron las pequeñas empresas, las pequeñas cooperativas, porque los que están en el negocio, por una ecuación financiera del dólar, no levantaron la cosecha de la cebolla. O sea, es mucho, a ver, en términos noventistas, y lo digo por una cuestión generacional y vivida, yo diría que lamentablemente estamos en el año 98, donde comenzamos en el proceso de despido. Hay una cuestión que tampoco se dice, hay muchas de estas empresas, pequeñas, medianas, que, como en el caso de Mordillo, una gráfica en la Avellaneda, va a los tribunales comerciales y pide su propia quiebra. Y otras que van y empiezan a hacer cesación de pago y pedir su concurso de acreedores. Por una cuestión de retardo en términos judiciales, esto no está saliendo a la luz, ¿no? Pero es algo que nosotros encontramos todos los días, empresas que recurren a los tribunales comerciales por cesación de pago, pedido de concurso de acreedores. O sea que lamentablemente estamos en una situación sumamente compleja, sumamente avanzada en términos noventistas. Vamos a dar la pelea, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero sinceramente, y también algo que en esto que yo entiendo quiero entenderlo de la pregunta de Andrea, y algo que también tenemos que reconstituir, que es la solidaridad. En los 90 éramos mucho más solidarios que en este momento. Sí, como que la crueldad está de moda, claramente, ¿no? Claro, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que, hay un montón de situaciones que hay un recambio generacional de una franja etaria entre 20 y 30 que rápidamente acceden al retiro voluntario, rápidamente acceden a irse de la empresa cuando la empresa tiene dificultades, y esto también es una cuestión que lamentablemente es difícil de revertir, porque ya también hay un pensamiento de la concepción individual en vastos sectores de la sociedad y puntualmente en los más jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, a eso también es esta cuestión de predicar y no ser el preceptor bueno, ¿no? Walter, te hago una consulta. Vos sos un ministro que camina mucho la provincia de Buenos Aires, que está mucho en contacto con los intendentes, con la gente de a pie. Y en este mismo sentido de lo que vos decías, la derecha, desde sus usinas comunicacionales, ha logrado imponer de alguna manera, o por lo menos darle sustentabilidad, al relato de que si alguien está mal, si un pobre está mal, si un laburante está mal, es por culpa de los más pobres y no por culpa de los que se llevan la gran torta económica de la Argentina.
¿Vos percibís que a pesar de esto, estas personas que están siendo claramente perjudicadas por este modelo económico, tienen claro que lo que están viviendo es responsabilidad de la política económica de Milei? ¿O a algunos le pasan la cuenta a Axel porque es el gobernador, otros le pasan la cuenta a sus vecinos? ¿Qué es lo que percibís vos abajo, más allá del relato que se imponga? No, mirá, yo lo que te puedo decir, Víctor, que en los últimos mes y medio, en los últimos 2 meses, voy a hacer una respuesta ortodoxa. Uh-huh. Juan Domingo Perón decía que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Sí. Bueno, esa narrativa de Juan Domingo hoy está empezando a suceder. O sea, claro, más allá del trabajo en las redes, más allá de la comunicación que hace la derecha y la extrema derecha en los medios masivos y monopólicos, hoy lo que sí ya no ves nadie eufórico defendiendo al gobierno nacional, todo lo contrario. Uh-huh. En los sectores del pueblo trabajador, hoy ya esta situación de falta de trabajo, esta situación del que trabaja no le alcanza, porque esto también lo quiero decir, a ver, en los 90, en el pico de euforia en los 90, el que trabajaba, la que trabajaba, ese 1 a 1 de los 90 era mucho más rendidor en términos de poder adquisitivo. Uh-huh. Por lo menos para la compra de alimentos, sin duda, ¿no? O sea, no faltaba la comida. No, incluso te digo más, sí, en el pico, ¿no? En el 95, sí, 94, 95, con los compañeros que trabajaban en la industria tenían el acceso, me acuerdo, al Galaxy y al Orion, ¿no? Sí, que era un clásico en esa época. Bueno, hoy nuestros compañeros, nuestras compañeras, hoy no llegan a fin de mes. Tremendo. Entonces, no llegan al asado. Sinceramente, no pueden, no se inscriben en un plan para comprarse un 0 kilómetro. Uh-huh. Bueno, eso no existe. Lo que sí hay bastante contundente, que en el último mes y medio, eso empezó a penetrar, ¿no? Y más allá de las cortinas de humo y del fuego de distracción de la derecha y la extrema derecha, la clase trabajadora o parte de la clase trabajadora empieza a entender de que es una cuestión de que como que nadie se salva solo, ¿no? Claro, claro. De que esta frase de que volvió a tener el valor y preponderancia con el tema del Eternauta, ¿no? Cuando dice nadie se salva solo. Bueno, tenemos un montón de cosas más para consultarte, pero ya, suficiente. Muchas gracias. ¿Cómo viene el cierre de listas? ¿Hay que esperar hasta 72 horas? No, yo te digo que sinceramente, esto lo digo convencido, ¿no? Yo creo que la centralidad y la responsabilidad de la unidad hoy está consolidada en Axel, porque esa responsabilidad de gestión y esa responsabilidad de tener al movimiento unido, y esto sinceramente lo quiero subrayar porque Axel está haciendo todo lo posible para que esto funcione, ¿no? Y bien, creo que si Dios quiere vamos a arribar a una lista conjunta con todos los sectores del campo nacional, del movimiento peronista, ¿no? Bien. Gracias, Walter. Gracias. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia y gracias por permitirme decir lo que siento y lo que pienso. Bien. Nos vemos, nos encontramos un día por acá en el estudio, cuando quieras. Gracias. El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, estuvimos indagando un poco acerca de las cuestiones que se van armando, ¿no? En torno a la agenda de qué es lo que tiene el peronismo para